Profeta Ageo capítulo 1, y vamos a hablar acerca de la edificación de la casa de Dios. Ageo capítulo 1, y vamos a leer el verso 8. Ageo 1, 8. Ageo capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Usted váyase de Mateo para atrás, va a encontrar Malaquías, Zacarías, y ahí atrásito va a encontrar Ageo. Es más fácil hacerlo así que lo busque desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Muy bien. Profeta Ageo capítulo 1. Muy bien, estos profetas son de esos profetas que poco se escucha de ellos, porque sus profecías prácticamente pasan por alto muchas veces en las escrituras. Ageo capítulo 1 verso 8. Y ese es el punto importante de hoy, que vamos a estar revisando estos profetas a lo largo de 3 semanas, para poder hablar acerca de la edificación, de la visión nueva, del templo nuevo, de lo que queremos de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestro futuro. Así que yo les invito a que lea conmigo el versículo número 8 en adelante. Dice así: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia. Oramos para que sea usted, bendito Dios, en esta mañana, nutriéndonos, enseñándonos palabra de Dios y ayudándonos, Señor, a interpretar estos textos de tal manera que podamos salir fundamentados en tu palabra, en tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy bien. Ageo se desarrolla en un tiempo profético muy complicado, y se lo voy a explicar. El pueblo de Israel, como yo lo he dicho en muchos sermones, y esto es algo que usted tendría ya más o menos que saber si tiene por lo menos unos 5 años de estarse congregando con nosotros. El pueblo de Israel fue confinado a un exilio. En el 585, Nabucodonosor con Babilonia y los ejércitos de Babilonia llegaron a Jerusalén y destruyeron la ciudad. La ciudad fue destruida y el templo fue destruido. Para los israelitas, lo más sagrado, porque era en ese lugar donde Dios habitaba, era el templo. Y para ellos el templo era lo más sagrado porque era la habitación del Señor. Es ahí donde Dios habitaba, es ahí donde Dios se manifestaba y donde Dios tenía que glorificarse. Todos los años el pueblo de Israel celebraba por lo menos 3 cosechas anuales: una cosecha de trigo, una cosecha donde se sacaba también la uva y la oliva. Para ellos, un pueblo agrícola, era importante agradar al Señor, porque de esa manera, si había una buena adoración en el templo y si había una buena vinculación con el Señor, Dios produciría lo suficiente cada año para traerle los frutos, y que el pueblo tuviera muchas bendiciones materiales, y que el pueblo tuviera muchas bendiciones de parte del Señor. Pero ¿qué fue el problema que sucedió? Al ir deportados al exilio, ellos entendieron una cosa: Dios no solamente habita en el templo, y esto es algo importante. ¿Sabe por qué? Porque hasta este momento Dios habita en el templo, no habita en otra cosa, no habita en otro lugar. Ellos no sabían que Dios podía habitar en ellos. Y aquí se hace la transformación, porque cuando se fueron a Babilonia presos, estuvieron 70 años deportados, 70 años exiliados, y en los 70 años que estuvieron en Babilonia aprendieron a que Dios se mueve. ¿Por qué razón? La gloria del Señor pasó del templo y estuvo en medio de su pueblo en Babilonia. Eso nos enseña la profecía de Ezequiel. La profecía de Jeremías y la profecía de Isaías eran advertencias. Los profetas Jeremías e Isaías les decían al pueblo: hey, arrepiéntanse, porque viene un momento tan difícil donde viene una nación más grande que ustedes, llamada Babilonia, y los va a destruir por completo. Isaías y Jeremías le advirtieron al pueblo que si no volvían al Señor, que si no volvían con todo su corazón al verdadero Dios de Israel, al Señor,
Dios iba a mandar esta nación llamada Babilonia para destruirnos. La profecía de Ezequiel nos dice que la gloria del Señor se movió del templo para con el pueblo deportado. Pero ahora surge este profeta. ¿Por qué surge Ageo? Porque ahora ellos van a regresar a Jerusalén. Y mire lo que sucede, mire lo que pasa. El templo de ellos está en ruinas. El templo de Israel está en ruinas. El templo en Jerusalén está destruido. ¿Y sabe cuál es el problema? El pueblo tiene el ánimo de poder reconstruir. Pero ¿sabe cuál es el punto más importante de la profecía de Ageo? Que nos enseña que ellos tuvieron la intención de levantar el templo nuevamente, pero se desviaron. Porque se les olvidó cuál era su compromiso primordial. Se les olvidó cuál era su compromiso más grande. Comenzaron bien porque cuando regresaron de Babilonia y aterrizaron ahí, no aterrizaron porque no venían en avión, sino que venían en caravanas. Pero es curioso porque cuando usted viaja a Israel, cuando usted va con judíos que salen desde España y aterrizan en Jerusalén, todos los judíos en el avión comienzan a aplaudir. Y muchos judíos cuando se bajan del avión besan el suelo, porque ellos aman su nación. Cuando ellos regresaron, comenzaron a edificar. Pero mire lo que sucedió. Este libro se compagina directamente con otro profeta. Para que usted lo sepa, el libro de Ageo está relacionado con dos libros más, con el de Esdras y con el de Zacarías. Tiene cierta relación con Nehemías, pero más con Esdras y con Zacarías, con estos dos profetas. Ahora, para saber cómo fue que ellos regresaron, necesitamos ver el libro de Esdras. Si usted puede hacerme un favor, porque yo sé que le ha costado encontrar a Ageo y no quiero arruinarle la mañana, vaya al libro de Esdras, solamente retroceda, pero no, divídamelo, no me vaya a perder este texto. En Esdras, usted lo va a encontrar más atrás, y ahí sí le voy a pedir su colaboración, porque lo va a encontrar después de Segunda de Crónicas de los Reyes. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, libro de Crónicas de los Reyes, y después de eso va a encontrar usted Esdras. Y si usted me acompaña al capítulo 3, mire lo que hicieron cuando regresaron. El rey envió capítulo 3, Esdras 3, 1, dice así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Mire qué interesante. Ellos comenzaron bien porque levantaron el altar al Señor y dijeron: vamos a edificar. Pero ¿sabe qué pasó? Sin perder, en el capítulo 4, vea lo que dice el título: los adversarios detienen la obra. Mire, solamente vamos a leer 2 versos del capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificamos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Muy bien, llegaron en el 536. ¿Y qué pasó en el 536? Mire, 585 los deportan, se van para Babilonia, 536 regresan, pero vea qué pasó. Comienzan bien porque levantaron el altar, echaron los cimientos todavía del templo, o sea, dijeron: vamos a construir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo pararon, lo detuvieron. Y el proyecto de construcción se detuvo, algunos dicen 16 años, otros dicen 14, pero eso sí, entre 14 y 16 años, porque las fechas en las Biblias
es bien difícil esa exactitud. Muchas veces esas fechas tienen dataciones diferentes y a veces difieren con cuando ya vemos los datos externos. Pero ¿qué sucede? 16 años la construcción del templo se detiene. 16 años la construcción del templo se detuvo. Y es ahí donde Ageo entra. ¿Por qué razón? Porque habían dos líderes: Zorobabel, el líder político o el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel, el líder político, y Josué, el sumo sacerdote. La autoridad civil y la autoridad religiosa estaban ahí. Ageo profetiza para hablarle a Zorobabel y para hablarle a Josué, sumo sacerdote. Este no es el Josué del libro de Josué, este es el sumo sacerdote Josué. Entonces, vea lo que sucede. El pueblo se apagó. El pueblo perdió las fuerzas. El pueblo se desanimó. El pueblo dijo: edificar nuevamente va a ser difícil. Edificar nuevamente va a ser algo muy complicado. Entonces, vea, pasaron 16 años. ¿Y sabe qué es lo que hicieron estos 16 años? El templo se descuidaron de él y no construyeron nada. Pero ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a ponerle segunda planta a la casa. Comenzaron a decorar sus casitas y comenzaron a reparar y a ponerle decoraciones caras. Y mire, cuando vemos a Ageo, yo quiero que regrese nuevamente a la profecía de Ageo. Mire lo que dice Ageo 2. Aquí está el reclamo del Señor. ¿Por qué? Porque aquí Ageo los va a confrontar y les va a decir: primero veamos la excusa que pusieron. Miren la excusa que pusieron. Versículo número 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? Perdón, estoy perdido. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso está en Ageo 1:2. Mire lo que dijeron ellos: no es tiempo de Dios. No es tiempo de Dios que nosotros levantemos el templo. No es tiempo de Dios todavía. Todavía no es tiempo que nosotros hagamos esto. No es tiempo que nosotros edifiquemos. No es tiempo que nosotros levantemos. No es tiempo que nosotros hagamos esta situación, esta construcción. Acuérdese, hermano, que estoy en introducción. No estoy predicando todavía, solo estoy contando qué fue lo que pasó. Ya voy a predicar. Ahorita estoy nada más contándole el cuento. Ahora, vienen y dicen: no es tiempo de Jehová, no es tiempo de Dios todavía. Todavía no es tiempo que edifiquemos el templo. Pero mire qué terrible y mire qué difícil. Aquí vemos una conducta que tenemos los hombres. Como no es tiempo de Dios para edificar el templo, pero sí es tiempo para otra cosa. Lea conmigo Ageo 1:3. Mire lo que dice. Mire lo que dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Aquí los va a confrontar. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mire qué interesante. Dios le responde y le dice: bueno, no es tiempo para construir el templo, pero ¿sabes qué? Es tiempo para que compres un carro nuevo. Es tiempo para que arregles bien tu casa. Mire, hermano, en 16 años, ponga atención, se dedicaron a las cosas materiales y se olvidaron de las cosas espirituales. Son yucas estos hebreos, ¿va? Se parecerán a nosotros. Mire, hay gente, hermano, que en la pandemia ganó el triple de dinero que si no hubiera pandemia. Hay muchos que están pasándola mal porque perdieron sus trabajos, perdieron sus fuentes de ingresos, pero otros, hermanos, les ha ido súper bien. A un amigo mío que vende harinas y me dice, yo le decía: hey, ¿cómo te ha ido? Yo te veo así, que posiblemente te ha ido mal. No, hombre, me dijo, si mire, si en los centros penales siguen comiendo, me dijo, y siguen comiendo pan y siguen comiendo aquí. Él ha ganado más dinero en la pandemia que sin pandemia. Pero ¿sabe cuál es el factor? Al verse el templo cerrado, al verse el templo que no estaba edificado, ellos comenzaron a meterse más a las cosas materiales. Y eso es lo que le ha pasado a muchos miembros de esta iglesia. En el periodo de la pandemia,
se dedicaron a hacer las cosas materiales, se dedicaron a hacer las cosas materiales y se olvidaron de lo espiritual. Y ahorita, hermano, están en esa situación de que no sé si voy a regresar, no sé si irme a otra iglesia, no sé si voy a seguir escuchando culto. ¿Por qué? Porque tienen 6, 7 meses de no oír palabra de Dios, tienen 7 meses de no venir a una iglesia, tienen 7 meses de no adorar, tienen 7 meses de no alabar. Y es difícil. ¿Sabe por qué? Porque se les ha olvidado, están diciendo el mismo dicho: no es tiempo de Dios, yo voy a esperar que esto camine, que esto cambie, yo voy a esperar que se acabe la pandemia. Antes de que se acabe la pandemia te vas a acabar vos, papá. Porque aquí el negocio no es así. No podemos venir y dedicarnos a las condiciones eminentemente materiales, porque si descuidamos las espirituales, estamos descuidando lo más importante. Pero la confrontación no es esa. La confrontación y la exhortación que les va a hacer el Señor es otra. Es decir, vaya, Dios no se enoja que usted haga una buena casa. A Dios no le enoja que usted ande un buen carro y que se dedique a trabajar. ¿Sabe lo que le enoja al Señor? ¿Sabe lo que le enoja al Señor? Que usted piense que las dos cosas están divididas. Mire, hermano, por la Iglesia Católica, por el siglo V, el siglo VI, años 600, 800, se comenzó a entender que las cosas de Dios son de Dios y las cosas seculares son seculares. Las cosas de la iglesia son de la iglesia y las cosas de mi vida son otra cosa. Porque aquí hay mucha gente que son profesionales y otros que tienen negocio, y las cosas de Dios son de Dios, y aquí aleluya, amén. Pero cuando están allá afuera, cuando son negociantes, se les olvida que son hijos de Dios. Cobran más de la cuenta, extorsionan si pueden. ¿Y sabe cuál es el punto del Señor? A Dios no le molestaba que ellos construyeran mejores casas, y eso está bien. Construyan una mejor casa, levante una mejor edificación, compre un mejor carro, viaje si puede, compre buena ropa. Pero ¿sabe cuál es el problema? No se olvide que las dos cosas van unidas. Lo espiritual con lo material van unidos, hermano. No están separados. Lo espiritual con lo material van unidos, son una sola cosa. Claro, como lo vuelvo a repetir, si no hubiera habido la reforma del siglo XVIII, ayer la hermana Vanessa predicó en Jóvenes en Victoria y me encantó lo que estaba explicando acerca de la reforma. Usted sabe, hermano, que nosotros como iglesia evangélica surgimos de esa reforma protestante. Que si no hubiera Martín Lutero venido y haber protestado en contra de la iglesia evangélica no existiera, y siguiéramos con el montón de gente en los conventos y en esa vida espiritual que no se dedican más que solo a la oración. No, hermano, si ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos nos hemos equivocado y creemos que porque hacemos bien las cosas espirituales, y creemos que porque hacemos las cosas espirituales muy bonitas, las cosas materiales no tienen que ver. Como no, hermano. Mire, oiga bien el error. De la iglesia del siglo 700 al 1600 se aprendió que si se dedicaba a lo espiritual, usted tenía que dedicarse solo a lo espiritual y dedicarse usted solo a lo material. Por eso es que los sacerdotes se dedican solo a eso. Por eso es que los curas se dedican solo a eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es así, hermano. Mire, los cristianos evangélicos tenemos una característica. Primero, aprendamos algo. Lo espiritual y lo material van juntos. Y tenemos que ser los cristianos evangélicos más trabajadores que los que no son cristianos. Amén, hermanos. No nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque queremos pasar, alabamos al Señor. Sí, pero yo veo mucha gente que solo alabando al Señor y no trabaja. No están aquí. Pero yo conozco personas y me dicen los pastores, a mí me dicen muchas veces, me han dicho, pastores, que me voy a dedicar a lo espiritual. Y yo cuando me digo a lo espiritual, es que mire, lo material, ¿cómo que lo material? Lo que yo veo es que solo pidiendo pisto pasás. Lo que yo veo es que solo pidiendo donativos pasás. Y allá anda el montón de gente. ¿Por qué? Porque se les quedó metido eso, hermano. Ageo nos enseña una cosa. Nos enseña que así como prospera la casa de Jehová, así también tiene que prosperar mi vida también.
Si usted está prosperando más en lo espiritual, pero no prospera en lo material, hay un error, hay una falla. Si usted prospera más en lo material y no en lo espiritual, también hay una falla. ¿Cuánta gente aquí para trabajar, pero se esmeran trabajando? Pero hermano, ¿y lo espiritual pues? ¿Y lo espiritual? ¿Y cuánta gente lo contrario? Solo lo espiritual y nada material. Es que no es así, hermano. Mire, escúcheme bien. Oiga bien, hermano. Mire lo que les dice el Señor. El Señor no se molesta porque arreglen sus casas, sino que lo que les está molestando al Señor es que el templo está descuidado, el templo está vacío, el templo está sucio, el templo está completamente destruido y nadie lo quiere levantar. Vuelva a leer conmigo el versículo número 2, el versículo 3. Lea lo que dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, tu casa la tenés bien arreglada, tu carro la tenés bien arreglado, y el templo del Señor. Y la vida espiritual, ¿cómo la tenés? Y la vida espiritual, ¿cómo la tenés? ¿Cómo es que estás con lo material bien y con lo espiritual mal? Mire, hermano, los hijos de Dios nos caracterizamos porque llegamos temprano y nos vamos tarde. Somos los primeros en llegar y los últimos en irse. Los cristianos nos caracterizamos por ser, y a veces caemos mal porque jefecito, quiere un cafecito. Y usted le va a caer mal al vecino, y usted le va a caer mal al compañero de trabajo porque usted anda jefecito. Pero ¿sabe qué? Cuando vayan a venir a despedir gente, a usted no lo van a despedir. ¿Sabe por qué? Porque usted es atento. ¿Sabe cuál es la cosa? Muchas veces nosotros queremos dividir. Aquí en mi oficina yo no soy cristiano, allá en el templo sí. Aquí que no se me note, hermano, ¿qué le estamos hablando? Lo espiritual y lo material van juntos. Y la gente tiene que ver que usted resplandece, que usted brilla y que usted exalta a Cristo en su trabajo. Puede ser, hermano, que sea un trabajo secular donde usted barre, donde usted recoge cuestiones de la calle. Yo no sé qué es lo que usted hace, pero hasta recogiendo esas cosas se tiene que notar que usted es un hijo de Dios, hermano. Y yo digo algo, porque mire, se les nota hasta la irresponsabilidad. ¿Por qué razón? Porque yo aquí mismo en la iglesia, yo sé cuáles son las personas que entregan más. Y ellos saben perfectamente que no están contratados por un salario, sino que aquí, ¿sabe qué? Este es el templo del Señor, hermano. O sea, allá afuera, óigame bien, allá afuera usted puede dejar las cosas mediocremente, pero si usted viene a servir aquí, si usted viene a dar papel higiénico, si usted viene, hermano, a barrer, si usted viene a limpiar, hágalo con excelencia, porque así como lo tiene que hacer en el templo, lo tiene que hacer en la calle, hermano. Y usted tiene que ser excelente en todo, no solamente en las cosas espirituales. Tiene que ser excelente en lo material y en lo espiritual. Y esto, hermano, nos redarguye. ¿Sabe por qué? Nos redarguye por la siguiente razón. Porque muchas veces nosotros queremos dividir las cosas. Venimos bastante al culto, pero allá somos los más rebeldes con el jefe. Allá somos los que más, los que hacen los desórdenes, los que llegan tarde, los que no se presentan, los que se les olvidan las cosas, los irresponsables. Hermano, este templo refleja la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Amén, hermano. Se ve bonito, amén, hermano. Se ve excelente, amén. Así como refleja la gloria de Dios el templo, así también tiene que reflejar la gloria de Dios su vida y su trabajo. Todo va junto. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos vamos olvidando de eso? Cuando se nos olvida, hermano, que por ejemplo, mire, yo admiro a las personas que barren en la iglesia. Y yo admiro porque fíjese que el fundador del ministerio, Torre Fuerte, no está aquí, sino que es el fundador del ministerio de la iglesia en San Salvador.
un empresario, llegaba en su carro Alfa Romeo, nuevecito del año. Pero él tenía una venta de cuestiones comerciales, una cosa de esa de venta de muebles y toda esa cosa. Y un día, yo no sé, el pastor predicando las cosas como le estoy hablando ahorita, de que no basta, hermano, solamente servir, porque ese es el punto. Nosotros queremos servir, hermano, en la iglesia, pero no queremos servir en la casa. Y fíjese que a veces personas no entienden eso. Cuando usted, hermano, es un buen servidor en la iglesia, usted tiene que ser un buen servidor también en su casa, hermano. Viene este hermano y pone su negocio, y el negocio le comienza a prosperar, se hace de dinerito, y un día dice: ve, si yo vendo cosas de escobas, vendo cosas aquí, y vio que en el templo habían hojas ahí que estaban en el suelo y que nadie las limpiaba. Entonces, ¿sabe qué hizo? Compró escobas, compró, hermano, cuestiones para limpiar, y fue el primero que llegó a limpiar los baños de la iglesia central. Un hombre de dinero, no un señor un hombre de dinero, con su Alfa Romeo del año, parqueaba, abría su cofre, su baúl, perdón, y ahí sacaba las cositas con las cuales limpiaba los inodoros. Si nosotros, hermano, entendiéramos que hay muchas cosas en nuestra vida que Dios no las bendice, ¿sabe por qué no las bendice? Por desordenados. Usted se queja que usted no gana más, ¿por qué tiene desorden en la oficina? Usted se queja que usted no gana más, porque entonces es desordenado en su trabajo. Venía un hermano a pedirme consejería. Tenía una venta porque el papá murió. Tenía un negocio de reparar refrigeradoras y equipos de refrigeración. Y el muchacho muy joven, unos 20 años, 22 años. El papá bien conocido en todo el pueblo, porque era un hombre que había trabajado mucho tiempo en el negocio. Pero de repente él comenzó a buscarme y dice: pastor, mire, que fíjese que no me alcanza para pagar, que no me alcanza aquí, que no me alcanza allá. Y ahí es donde está la distrofia. La distrofia consiste en cuando usted tiene una ruptura, porque usted piensa que solo porque está metido en la iglesia todo el día, Dios ya le va a dar pisto aquí afuera. Usted piensa que está metido en la iglesia, está metido con Dios, entonces Dios le va a dar un borbollón de dinero aquí. Mire, hermano, le voy a decir una cosa: sean excelentes para hacer las cosas de Dios, pero también sean excelentes para hacer las cosas de afuera. ¿Por qué? Porque el cristiano es excelente dentro del templo y fuera del templo, hermano. ¿Y qué le pasaba a este? No, en el templo estudiaba teología, ahí llegaba con sus corbatas y estaba ahí. Pero ¿qué pasó? Yo no entendí por qué Dios no lo bendice, pues. Hasta que comencé, que mire, pastor, que el hermano fulano me llegó a arreglar la refrigeradora, me cobró, pero se me volvió a arruinar. Que mire, el hermano fulano, le dejé una refrigeradora y no me la ha devuelto. Es que mire que el hermano fulano me cobró 100 pesos de adelanto y no me reparó el compresor. Hermano, ¿cómo es que nosotros podemos levantar las manos al cielo? ¿Cómo es que nosotros podemos venir bien ordenaditos el domingo? ¿Cómo es que nosotros podemos venir aquí a alabar a Dios y en nuestro trabajo y en nuestra vida familiar ser un fracaso? No puede ser. La gloria de Dios no se tiene que reflejar en los templos. La iglesia católica construyó todas las grandes catedrales y construyó todas estas grandes iglesias. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Dios habitaba allí. Entonces dijeron: vamos a hacer estos grandes, el arte barroco. En toda la parte de Europa usted ve las grandes catedrales, usted ve las grandes parroquias, y entre más altos tenían las figuras, entonces era un edificio que más glorificaba a Dios. Hermanos míos, cuando yo les puse en el boletín edifiquemos la casa, no me estaba refiriendo a que levantemos un templo, me estaba refiriendo, hermano, a que usted se vea mejor. Porque el que tiene que reflejar la gloria de Dios no solamente es el templo del Señor, sino que es usted, hermano. Se tiene que notar que usted es excelente, que usted es buen servidor. Usted es servidor en el templo y usted es servidor en la calle. Usted es servidor en el templo y usted es servidor en la casa. ¿Cómo van a haber servidores buenos en la casa de Dios y en la familia? Son un desastre. Que un vaso de agua no se lo dan a la mujer. Que cuando llegamos del culto y a gritarle al marido.
Eso no puede ser, hermano. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos equivocados. Nos hemos quedado perdidos. Y Ageo nos hace decir esto: miren, así como tienen las cosas espirituales devotadas, así también su vida es un desastre. ¿Por qué? Mire lo que les cayó. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales las hacían mal, también las cosas materiales. Y lo único que habían hecho, que le habían hecho segunda planta a la casa. Pero su vida era un desastre. Primer lugar, mire, el primer elemento. Y esto es algo que no entiende la gente. Cuando usted le dedica el tiempo al Señor, de venir el domingo, de congregarse en la semana, o sea, su vida es mejor. Su vida se supera más, hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene más conocimiento de Dios y por lo tanto usted puede ser más efectivo allá afuera. Usted puede ser más efectivo en la calle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no tenían templo y como no estaban adorando a Dios, mire lo primero que les pasó. Mire lo primero que les pasó. Ese es el segundo elemento. Cuando nuestra relación con las cosas del Señor está mal y se rompe ese vínculo, también nuestra productividad baja. Mire lo que sucede. El versículo número 4 nos dice, y 5: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. 6: sembráis mucho y recogéis ¿qué? Poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Trabajadera, pero el billete le entra, pero no lo puede retener. Y mire, esto es algo que les pasa a la gente y la gente piensa que no es así. Pero mire, hermano, usted gana más hora y media, viniendo hora y media a su culto el domingo, levantándose temprano, que si usted el día domingo pasara solo, ay, voy a descansar viendo televisión. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque la palabra transforma, porque la palabra, hermano, nos anima, porque la palabra nos hace más productivos. ¿Y qué es lo que sucede? Hay mucha gente que ganan pisto, pero eso sí, el domingo ellos no vienen a la iglesia. El domingo ellos van trabajando. Ahora, usted es empleado, usted trabaja en una empresa donde lo obligan a trabajar domingo. Usted no se preocupe, porque no es compromiso suyo. Pero a mí me encanta esa gente que dice, mire, pastor, yo estoy buscando porque lo que yo quiero es adorar y ir el domingo, o tal vez les toca venir miércoles. Pero ¿sabe cuál es el punto? Mucha gente ni eso hace. Y si les toca hacer cualquier cosa el día domingo, lo hacen y no les importa. Pero yo veo eso. Viene un hermano y me dice, fíjese, pastor, que me robaron un carro. Fíjese, pastor, que se me arruinó el motor del carro. Fíjese, pastor, de que fulano me dejó el carro tirado. Mire, gana mucho pisto, pero todo lo pierde. O sea, una enfermedad, gasta $600. Que una cosa, que se le arruinó el carro, se le fueron 400. Y usted dice, ¿y por qué? Cuando usted pregunte, primero lo que tiene que preguntar es, ¿estás adorando al Señor? ¿Cuántas veces venías a la casa de Dios en la semana? Hagamos cuentas. Hagamos cuentas. Y te quejas que tus finanzas andan mal. ¿Sabes por qué? Porque somos más productivos si estamos siempre más cercanos al Señor. Pero cuando usted no es cercano al Señor y usted se dedica solo a estar afuera y usted se dedica solo a las cosas material, ¿sabe qué es lo que pierde? Pierde el sentido espiritual. Y usted comienza a hacer negocios chabela, y usted comienza a hacer negocios malos, y usted comienza a perder esa bendición que Dios le tenía. Y usted dice, pero yo gano, sí, pero todo lo pierde. Entonces no está bendecido. ¿Por qué razón? Porque el pueblo le tocó al Señor esa parte. ¿Y sabe qué, hermano? Ganaban bastante, pero lo perdían todo. Y querían irse a comer a un restaurante y no podían. ¿Por qué? Porque no tenían capacidad adquisitiva. Cuando nosotros, hermano, tenemos bien claras la unidad que tiene lo espiritual con lo material, nosotros somos personas que cuidamos los centavos, cuidamos también el trabajo.
y cuidamos también lo que trabajamos, no desperdiciamos el dinero. Mire, hay muchos hermanos que en la pandemia cayeron en alcoholismo, se fueron a la droga, se fueron al alcohol, perdieron la plata. Entonces, ¿por qué somos más productivos los cristianos? Porque nosotros pasamos más en la casa de Dios. No, hermano, somos más productivos los cristianos porque al estar más cerca de las cosas del Señor, lo que yo hago es que me aparto de las cosas que me hacen daño. Y por lo tanto yo soy una persona más productiva, mi familia es más productiva, yo gano mi dinero, no lo pierdo, sino que yo soy bendecido. Y a mí me dice alguien, préstame $2, yo se los doy. ¿Por qué? Porque yo no ando acabado. Un buen cristiano no anda acabado, hermano. Un buen creyente, una persona que ha aprendido los valores del reino, siempre va a tener, tal vez no va a tener el montón de plata, pero siempre va a andar, hermano. Siempre va a andar. ¿Sabe por qué? Porque esa es la promesa del Señor. Estos habían venido y se le habían olvidado del templo. ¿Y qué pasó? Les tocó el Señor las finanzas. Les tocó el Señor las finanzas. Y por más que trabajaban, no les daba. ¿Sabe por qué? Porque lo primero es Dios. Y lo último es lo de afuera. Lo primero es Dios. Y lo último es lo de afuera. Hermano, usted me dice a mí, pastor, lo voy a llevar al lago, le voy a dar una gran comidota, le voy a pagar un hotel y allá en la Costa del Sol, pero mire, y lo voy a llevar a vacilar bien y un pescadote. Y usted me viene y me dice todo eso, pero mire, una condición, es domingo. Hermano, quédese con todo eso. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Israel, lo primero que tenía que hacer cuando cosechaban, ¿sabe qué era lo primero que tenía que hacer? Agarrar los primeros frutos. ¿Y sabe qué es lo que tenían que hacer? Llevarlos al templo. Los primeros frutos que salían de toda productividad de la tierra tenían que tomarlo y llevar al templo. ¿Sabe cómo se llama eso? Primicia. ¿Sabe, hermano, usted por qué si a mí me ofrecen todo eso un día domingo yo no lo hago? ¿Sabe usted, hermano, por qué si usted me viene a ofrecer a mí que me va a llevar al mar una tarde el día domingo, yo no voy a ir, hermano? Sino que lo que voy a hacer es meterle una pedrada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo gano aquí sirviéndole al Señor, lo que yo gano aquí adorando a mi Señor, es más que lo que allá afuera yo puedo ganar. Invíteme cualquier otro día, porque el día del Señor es el día domingo y yo adoro al Señor todo el día, hermano. La primicia es de Dios. Y lo primero que hay en mi vida es el Señor. Cuando usted tiene sus prioridades ordenadas, cuando usted sabe que lo primero en su vida es decir, yo tengo un doctor allá, un médico que mire en la parte financiera, porque cuando usted agarra el principio de primicia, que lo primero es de Dios y después lo suyo, yo no voy a cambiar un domingo. Para mí un domingo no es negociable. Y si usted ve que yo no estoy aquí, puede ser por 2 razones. 3, o me he muerto. 2, o estoy enfermo. O 3, estoy predicando en otra parte. Pero yo no ando en bikini allá, hermano, en el mar. 22 años, hermano. 22 años. Y si yo estoy en otro país del mundo, yo me congrego donde lo primero que hago es donde hay una iglesia. ¿Y por qué vos? No, es que no, vos veniste a vacacionar, yo he venido a adorar. Yo quiero el domingo estar en un culto. ¿Pero por qué? Porque para mí lo primero es Dios. Y mire, cuando usted pone a Dios por primero, porque esto se les olvidó, ellos pusieron primero la finanza. ¿Y qué pasó? Mire, se les arruinaron. Lo primero es el templo, lo primero es lo del Señor. Entonces, hay mucha gente que eso no lo comprende. Primero es Dios, hermano. Primero es Dios. Primero es el Señor. Y para mí no hay competencia alguna, hermano. No hay que compita. Yo mi oración más grande que tengo para mis hijas, ¿sabe qué es? Que amen a Dios más que a mí. Que amen a Dios más que a mí, mis hijas. Y esa debería de ser su oración, hermano. Pedirle a Dios que sus hijos amen más al Señor que a usted, hermano. Porque eso es lo más grande que puede haber. Que un hijo ame a Dios, hermano. Poner primero a Dios en todo. Y este médico viene y es un médico muy bendecido. La primera consulta, porque él es muy honesto, 5 bolas vale la consulta en el consultorio de él, allá en un cantón. Pero tiene mucha prosperidad. Pero él, pastor, aquí está. Esta es mi primicia.
El primer paciente que le viene todos los días, aparte ese dinero y lo guarda y eso lo aparta para el Señor. ¿Por qué? No solamente se trata de poner a Dios en primer lugar en mi parte material, sino que también en mis economías. Y lo que es de Dios yo no lo toco. Esto es de Dios, esto es sagrado, hermanos, esto no es mío. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando andan perdidos en lo espiritual, ni el dinero les alcanza, porque ni eso hacen bien. No saben qué es ofrendar, no saben qué es honrar a Dios con sus diezmos, no saben. ¿Por qué? Porque usted ha puesto sus prioridades equivocadas. Y como andan mal con el pito, también andan mal con la mujer. Y si viene una de esas muchachas, vea, de 2 minutos de silencio, a que usted y les camina, y ahí está el hombre, y se les queda viendo. ¿Cómo le van a hacer frente a la tentación si son unos grandes arruinados que ni a Dios pueden poner primero? ¿Me entiende? Ni a Dios pueden poner primero. Viene la tentación y caen en ella. Pero cuando yo veo a la mujer, ¿me va a gustar? Claro que me gusta, porque por eso soy hombre. Pero ¿qué es lo que yo pienso? Lo primero que voy a perder, mi relación con Dios. Segundo, mi mujer, mis hijas, mi familia. Y tercero, la bendición económica. No, que te vaya bien, ahí metete vos con ella, con ese diablo. O también con ese hombre que te ha salido a vos, que te está chupando la bendición y la prosperidad. Porque a Dios hay que ponerlo primero en todo, hermano. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si lo espiritual va en el lugar, no hay donde perderse. Usted no se pierde en su finanza, usted no se pierde en su matrimonio, porque usted tiene a Dios primero. Ahora, lo último, como no habían levantado el templo, mire la tercera cosa que les cayó. Se les retrasaron todas las cosas. Se les retrasaron todas las cosas. Y mire, hermano, la importancia de venir a adorar a Dios. Fíjese, ponga atención, la importancia de venir a adorar a Dios. Yo esto lo comprobé y se lo voy a probar bien. Y voy a tomar como ejemplo a mis hermanos de Usulután. Hermano, yo en la iglesia tenía, oiga bien, y aquí hay testigos de Usulután, por lo menos 20 doctores, 20 médicos y unos 5 odontólogos. Y estudiantes de medicina, 10 estudiantes de medicina. Porque la gente en Oriente dice, vamos a mandar a nuestros hijos a San Salvador a estudiar medicina y todo. Bueno, pero mire qué interesante. Venga, vea bien. Como ellos no construyeron el templo, mire lo que pasó en el versículo 8. Viene y les dice el Señor, vayan, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. El tecladista que se ponga. Dios no les mandó la lluvia y las cosas se les retrasaron. La cosecha del vino, la cosecha de la oliva y la cosecha del trigo. Entonces ponga atención. Venían los hermanos de Usulután y decían, vamos a mandar a nuestro hijo a estudiar medicina. Y venían los hipotes. Pero yo los veía, hermano, fíjese bien. Los bichos, pero hacían un sacrificio, hermano. Porque el día viernes regresaban a Usulután, ¿sabe por qué? Para ir a servir a Dios el domingo, la escuela bíblica. De los 15 estudiantes de medicina, unos 7. ¿Y qué se hizo fulano? No viene. ¿Y por qué? Es que está estudiando. Solo estudiando vive. Y lo que no saben que el que da el trabajo es Dios. Y el título de nada te sirve, papá, si Dios no te da trabajo. Por más que saques una maestría, un doctorado, no dan trabajo. O sea, allá afuera anda gente profesional sin trabajo. Y venían los bichos estudiando. Todos los que los 8 años de medicina la pasaron estudiando, están sin trabajo. Mire que no les sale.
No le sale trabajo fijo. Pues sí, porque los 8 años chupando, fornicando, o sea, un desorden de vida. Pero yo veía ahora ya son doctoras y doctores. Mira, ¿y cómo hace esto si está en el año social? No, es que la iglesia no la deja, su servicio no lo deja. Los primeros que llamaban para contratar eran ellos. Los primeros que ahí están trabajando. ¿Sabe por qué, hermano? Dios honra al que pone primero a Dios. Y muchos de esos hasta se retrasaron. Unos que como en lugar de ir a las clases a cafetería 1, cafetería 2 iban, porque solo a cafetería iban, no iban a estudiar. Todavía no se han graduado. Tal vez van a tardar 4 años más. Pero ¿sabe qué le quiero enseñar? Cuando usted tiene en orden las cosas de Dios, primero Dios y después yo, y las cosas espirituales unidas con las materiales, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Toda su vida refleja la gloria del Señor, y las bendiciones vienen a tiempo, y la productividad viene a tiempo, y las bendiciones y la lluvia también va a caer a tiempo. Hermano, usted quiere que todo le salga bien en su camino, dele su tiempo a Dios y dedíquele su tiempo al Señor. Dios va a mandar su lluvia y siempre va a tener cosecha para su vida. Usted quiere apartarse y jugar con la bendición suya, hermano, le vuelvo a repetir, las cosas de Dios con las cosas materiales van unidas todas. Pero sobre todo tenemos que aprender a poner a Dios y las cosas de Dios primero que sobre las cosas del mundo, porque Dios es el que bendice a su pueblo, porque Dios es el que multiplica, porque Dios es el dueño del oro y la plata, y porque Dios es el dueño de la salvación y la vida eterna, para quien vivimos, para quien servimos, en Él vivimos, en Él estamos y en Él moriremos, porque Él es nuestro Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón.